Benaías, una figura imponente entre los personajes bíblicos, emerge de las páginas sagradas como sinónimo de valentía y fidelidad. Conocido como el más grande guerrero de todos, Benaías realizó hazañas notables como matar criaturas salvajes, gigantes e incluso el propio hermano del rey Salomón. Acompáñame en este video para conocer todos los detalles de estas historias. Pero antes, como de costumbre, te pido que te suscribas al canal y dejes un me gusta para ayudarnos a seguir con este trabajo. Benaías es un personaje que aparece en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Encontrarás referencias a otros individuos con el nombre Benaías, además del Benaías que veremos aquí en este video. Sin embargo, hoy trataremos sobre uno de los mayores guerreros de la Biblia, el Benaías, comandante del ejército del rey David. Benaías era hijo de Joiada y descendía de la tribu de Leví, específicamente de la familia de los coatitas. Los levitas desempeñaron funciones religiosas importantes en el Antiguo Testamento, incluyendo servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Joiada, el padre de Benaías, era un sacerdote levita y por lo tanto Benaías provenía de una línea sacerdotal. El nombre Benaías tiene significado y origen hebreo. En hebreo, Benaías es una combinación de dos palabras, Ben, que significa hijo de, y Yah, que es una abreviatura del nombre de Dios, Yahweh o Jehová. Por lo tanto, el nombre Benaías puede interpretarse como hijo de Dios, o aquel a quien Dios es misericordioso. Es importante darse cuenta de que muchos nombres en la Biblia tienen significados simbólicos y espirituales, y Benaías refleja la creencia en la importancia de la relación con Dios, siendo una expresión de fe y confianza en la divinidad. Benaías es mencionado en el libro de Crónicas como habiendo hecho actos notables en batalla. Su atributo más importante, según lo relatado en la Biblia, fue su valentía y falta de miedo en la lucha. Uno de sus actos más notables fue la derrota de un león en un pozo en un día de nieve. Enfrentar a un león, una de las criaturas más feroces de la naturaleza, en medio de un pozo, requería una valentía excepcional. Estos actos valientes de demostración de fuerza y habilidad comenzaron a moldear su carrera como un legendario guerrero. Esta historia está descrita en el libro de Samuel. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente de Capsel, de grandes hechos. Él mató 2 leones de Moab, y descendió él y mató un león en medio de un hoyo en tiempo de nieve. Él mismo mató a un egipcio, hombre de hermosa apariencia, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Mas él descendió a él con un bastón, y quitó la lanza de la mano del egipcio, y lo mató con su misma lanza. Estos actos notables de coraje y fuerza hicieron de Benaías un héroe y un valiente guerrero en la corte de David y Salomón. Sus hazañas, especialmente la victoria sobre el león, son frecuentemente citadas como ejemplos de valentía en la Biblia. El momento exacto en que se convirtió en un guerrero y ascendió a la posición destacada en la corte de David no está detallado en la Biblia. Es posible que haya demostrado su coraje y habilidades en batallas o desafíos a lo largo del tiempo, ganando la confianza de David y recibiendo el nombramiento como comandante de la guardia personal del rey. David era conocido por reconocer y recompensar la valentía y la lealtad, y Benaías había demostrado ambas cualidades en sus acciones. La relación de Benaías con una familia sacerdotal puede haber sido vista como una ventaja, ya que podría traer un equilibrio entre las funciones religiosas y militares en la corte de David. Benaías no era solo un comandante, aunque a menudo se le menciona como comandante de la guardia personal de David. Sus habilidades y papel en la corte de David y posteriormente en la corte de Salomón
eran más amplios que solo el cargo de comandante. Su ascenso a estas posiciones destacadas fue el resultado directo de sus habilidades comprobadas y su compromiso inquebrantable con su rey y su reino. Era un héroe que personificaba la valentía y la dedicación en su forma más pura. Además de ser conocido como un guerrero valiente y leal, también desempeñaba funciones de liderazgo en la corte, lo que podría incluir la supervisión de otros guerreros y la ejecución de órdenes importantes. Por lo tanto, aunque comúnmente se le refiere como comandante, Benaías desempeñó un papel más amplio e influyente en la administración y el liderazgo militar de la corte de los reyes David y Salomón. La verdadera profundidad de la lealtad de Benaías fue puesta a prueba en un momento crucial de la historia de Israel, cuando David enfrentó una rebelión de su hijo Absalón. Absalón se rebeló contra su propio padre, el rey David, e intentó usurpar el trono de Israel. El episodio en el que la lealtad de Benaías fue puesta a prueba ocurrió durante esa revuelta. Cuando David huyó de Jerusalén debido a la rebelión de Absalón, Benaías permaneció leal a David y lo acompañó en su exilio. Durante esa huida, Benaías fue fiel al rey, demostrando su lealtad inquebrantable. Posteriormente, durante la batalla entre las fuerzas de David y las de Absalón, Benaías continuó apoyando a David. En el apogeo del conflicto, cuando Absalón fue capturado por las fuerzas de David, Benaías estaba entre aquellos que apoyaron la decisión de David de ejecutar el juicio del rey sobre su hijo rebelde. Este momento crítico en la historia de Israel destacó la lealtad de Benaías a David, mostrando que permaneció firme al lado de su rey, incluso en tiempos de tumulto y traición, lo que es un testimonio de su devoción inquebrantable. Su dedicación a David y al reino era evidente, y su fidelidad durante momentos difíciles lo destacó como un ejemplo de devoción. Otra situación que demuestra la fidelidad de Benaías fue cuando Adonías, hijo de David, buscó autoproclamarse como el próximo rey de Israel. Hubo una conspiración en torno a su ascenso al trono. Reunió seguidores y organizó una fiesta en la que se declaró rey, incluso sin la aprobación de su padre, el rey David. La acción de Adonías creó un escenario político tumultuoso y potencialmente peligroso, ya que desafiaba la sucesión real planeada por David, que pretendía que su hijo Salomón fuera el próximo rey. En este contexto, la fidelidad de Benaías brilló. Permaneció leal a David y al plan del rey para que Salomón lo sucediera como rey de Israel. Benaías no se unió a la conspiración de Adonías ni apoyó la autoproclamación de Adonías como rey. Su dedicación inquebrantable a David y al reino respaldó el deseo de David de seguir la voluntad de Dios en cuanto a la sucesión real. La acción de Adonías, al autoproclamarse rey, desafió la sucesión real planeada por David y amenazó la estabilidad del reino. Esta acción de Adonías generó tensión y división dentro del reino, ya que algunos seguidores y líderes lo apoyaban, mientras que otros permanecían leales a David. La situación política se volvió extremadamente delicada y había el riesgo de conflicto armado entre las facciones que apoyaban a Adonías y aquellas que apoyaban a Salomón, el elegido de David para ser su sucesor. David, viendo la amenaza a su autoridad y a la sucesión real de su hijo Salomón, tomó medidas decisivas para asegurar la realización de sus planes y la continuidad de la dinastía davídica. Proclamó públicamente a Salomón como su heredero y sucesor, y se realizó una ceremonia de unción para confirmar la elección divina. Además, David instruyó a Betsabé, madre de Salomón, a actuar con sabiduría y determinación para garantizar la seguridad de Salomón. El resultado final fue la confirmación de la elección de Salomón como rey de Israel.
y Adonías